dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar atentamente el Santo Evangelio. Sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy meditamos sobre el segundo conflicto que surgió cuando Jesús se sentó a la mesa con los pecadores. En los años 70, cuando nuestro evangelista Marcos escribe este evangelio, época que es muy importante de entenderla para poder comprender el Santo Evangelio, había en las comunidades un conflicto entre cristianos venidos desde el paganismo y los cristianos venidos desde el judaísmo. Los que venían del judaísmo tenían dificultad en entrar en la casa de los paganos convertidos. Tenían dificultad de sentarse con ellos en la misma mesa. Al describir cómo Jesús se enfrentan con este conflicto, Marcos orienta a las comunidades en la solución de los problemas. Los cristianos tenemos que acudir a Jesucristo para poder solucionar nuestros propios conflictos, los conflictos con la comunidad. Jesús enseñaba y a la gente le gustaba escucharlo. Jesús a orillas del mar. Llega la gente y él empieza a enseñar. Transmite la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, el inicio de la actividad de Jesús está marcado por su enseñanza, por la aceptación de parte del pueblo de esa enseñanza de Jesús, a pesar de los conflictos con las autoridades religiosas. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Jesús anuncia la buena nueva de Dios. Jesús hablaba del reino, pero hablaba de él de forma nueva, de una manera diferente. Hablaba a partir de la experiencia que él mismo tenía de Dios y de la vida. Jesús vivía en Dios. Debe haber tocado el corazón de la gente y a quienes les gustaba oírle. Dios, en vez de ser un ser superior, justiciero, severo, que de lejos amenazaba con castigo, con el infierno, ahora Jesús lo hace cercano. Dios volvía a ser de nuevo una presencia amiga, una buena nueva para el pueblo. Dios es cercano al ser humano y lo ama. Jesús llama a un pecador a ser discípulo y lo invita a comer en su casa. Jesús llama a Leví, un publicano, y este publicano inmediatamente lo deja todo para seguir a Jesús. Empieza a formar parte del grupo de los discípulos. Y enseguida el texto dice literalmente: estando sentado a la mesa en su casa, algunos piensan que su casa se refiere a la casa de Leví.
pero la traducción más probable es que se trate de la casa de Jesús. Es Jesús que invita a todo el mundo a que coma en su casa, pecadores y publicanos junto con los discípulos. Jesús no vino para los justos, Jesús vino para los pecadores. Este gesto de Jesús provocó la rabia de las autoridades religiosas, quienes enseñaban que los pecadores estaban excluidos de la gracia de Dios. Estaba prohibido sentarse a la mesa con publicanos, con pecadores, ya que sentarse a la mesa con alguien era lo mismo que tratarlo como hermano. En vez de hablar directamente con Jesús, los escribas, los fariseos, hablaban con los discípulos. ¿Qué es eso? Come con publicanos y pecadores. La respuesta no viene de los discípulos. La respuesta viene del mismo Jesús. Es Jesús quien responde: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Como anteriormente con los discípulos, también ahora es la conciencia de su misión lo que ayuda a Jesús a que encuentre una respuesta y a indicar el rumbo para el anuncio de la buena nueva de Dios. El Evangelio que hemos escuchado, por supuesto, nos presenta frente a un conflicto, el conflicto de compartir la vida con los pecadores. Si recordamos, el Evangelio inicia diciendo que salió de nuevo por la orilla del mar y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. No sale a mirar el paisaje simplemente, que debió ser muy hermoso, ese paisaje en las playas del mar de Tiberíades o mar de Galilea, sino que sale a enseñar, no pierde el tiempo. Y la gente acude a él a escuchar su enseñanza. Y mientras iba caminando por la playa, mira a una persona, a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos. Generalmente una mesa y una silla frente a la playa, y los pescadores tenían que pescar y luego venir a pagarle a él el impuesto. Leví recaudaba el impuesto para el Imperio Romano. Pero parece que desde aquella época algunos encargados de recaudar los dineros de la comunidad, de los impuestos, pues se guardaban una partecita para sí, no entregaban todo lo que correspondía. Él dice que, habiendo escuchado la invitación de Jesús a seguirle, se levantó y le siguió. Hay una actitud muy clara. Primero, los judíos eran enemigos de los publicanos, con mayor razón de los cobradores de impuestos. Eran enemigos, porque, eran los que les quitaban el dinerito fruto de su trabajo. Por lo tanto, no los querían. Y que Jesús venga a invitar a ese que, según los judíos, no era bienvenido, como que ya llama la atención, ¿verdad? Pero lo segundo es, este hombre se transforma, deja su vida, deja todo, abandona su lugar de trabajo y sigue a Jesús. Ese seguimiento de Jesús es muy importante. Nosotros también estamos en el seguimiento de Jesús, pero tiene que provocarse la conversión, es decir, creer firmemente en el Señor y vivir según la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo importante en el seguimiento de Jesús. No basta únicamente con seguir al Maestro, es necesario vivir según la enseñanza del Maestro. Son realidades muy concretas.
Normalmente en el pueblo de Israel, las clases sociales eran muy evidentes. De manera especial los publicanos, que eran rechazados por parte de los judíos. Un publicano no tenía derecho a entrar en la sinagoga, no le permitían en las reuniones de la comunidad, y más aún, era imposible sentarse con ellos a la mesa. Sin embargo, en el Evangelio encontramos que Jesús está sentado a la mesa con Leví, con este cobrador de impuestos, con este publicano. Sentarse a la mesa, que significa ser considerado como parte de la comunidad, como parte de la familia, ser considerado como hermano. Y eso, por supuesto, ya causa un conflicto que los fariseos, los escribas, no ven con buenos ojos la actitud de Jesús. ¿Cómo es este, que se reúne con los pecadores, que come con los pecadores? Comer con los pecadores significaba volverse pecador. ¿Cómo así que este hombre está viviendo de esta manera? No es justo, decían ellos. ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Pero bien, los escribas, los fariseos, que son los que critican a Jesús, no se atreven a criticarlo a él directamente, sino que lo hacen hablando con sus discípulos, dialogando con aquellos que comparten la vida con el Maestro. La respuesta debieron darla a ellos, ¿verdad? Debieron darla a los discípulos, porque a ellos está dirigido el cuestionamiento. Sin embargo, la respuesta no la dan ellos. La respuesta la da Jesús. Él es el que se dirige a quienes han preguntado, a quienes han cuestionado, a quienes están criticando. Jesús se dirige a ellos. ¿Y qué les dice? Una realidad muy clara. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Esta comparación, por supuesto, que es muy clara y muy entendible. El médico está para el enfermo, no para el que está sano. Y eso ya lo entendía. Él viene no para los que están justificados ante Dios, no para los que no necesitan ser ayudados en su proceso de salvación. Jesús viene para redimir a los pecadores. Jesús viene para sanar a aquellos que están alejados de Dios y acercarlos al Padre. Jesús viene para decirnos a todos nosotros que somos hermanos y que todos tenemos derecho a la posibilidad de nuestra propia conversión.